¿Sabes por qué es especial la Catedral de Santiago? Aquí te lo vamos a contar. Quédate en Hija del Espíritu Santo y no te pierdas de esta historia tan hermosa. Y va. Entre las catedrales del mundo, la de Santiago tiene el honor de guardar las reliquias de uno de los 12 apóstoles de Cristo, llamado Santiago el Mayor. Por eso la catedral es la meta del Camino de Santiago. Desde hace más de 1000 años, millones de peregrinos de todo el mundo han recorrido cientos y a veces miles de kilómetros hasta alcanzar esta catedral. Otro detalle muy especial de la catedral es que se celebra el Año Santo, cuando cada vez que el Día del Apóstol, o sea el 25 de julio, cae en domingo. En estos años la Puerta Santa se abre para quienes quieran alcanzar el perdón de las penitencias de sus pecados. Es un gran privilegio que solo se repite cada 6, cada 5, cada 6 y cada 11 años. 2010 fue un año santo. 2021 y 2022 también fueron años santos. Santiago es por esto una ciudad santa, como Roma y Jerusalén. Hay muchos peregrinos que vienen por su fe, otros para meditar sobre su vida y otros para admirar la belleza de los paisajes del Camino de Santiago y la belleza de la catedral. La Catedral de Santiago de Compostela es la obra más sobresaliente del arte romántico en España. Es además la meta final de todos los caminos de Santiago, que durante siglos han llevado a los peregrinos de la cristiandad hacia la tumba de un apóstol, el apóstol Santiago. Por si fuera poco, fue la piedra inaugural para la construcción de una urbe monumental, Santiago de Compostela, que nació en un bosque sagrado del fin del mundo con vocación de ciudad santa y patrimonio de la humanidad. Hoy, con 1000 años de existencia vividos al ritmo de la extraordinaria historia compostelana, la catedral se muestra como un complejo conjunto de espacios capaces de recompensar con su potente espiritualidad la fe de los caminantes y con su belleza a los visitantes del mundo. La Catedral de Santiago custodia las reliquias del apóstol de la cristiandad. ¿Quién fue Santiago el Mayor? ¿Cómo llegó su cuerpo a las costas gallegas? ¿Cómo se transformó en patrono de España y de la ciudad? La historia y la tradición se unen en la figura de Santiago, en sus fiestas y en la rica iconografía del santo peregrino y guerrero. Y te estarás preguntando quién era Santiago. La Biblia se refiere habitualmente al apóstol Santiago con el nombre de Jacobo, procedente del hebreo Jacob. Bueno, no sé pronunciar, pero que pasó al latín como Jacobus, derivando de una gran diversidad de nombres propios en las distintas lenguas europeas al extenderse el cristianismo. Jacobo, Lago, Yago, Tiago, Diego, Santiago, Sacome, Jaime, Jaume, Jacob, Jacob, Jaques, Giacomo y James son solo algunas de ellas. La variante Santiago surgió como evolución de la composición Sanctus Jacobus. De acuerdo con la Biblia, Santiago era hijo de Zebedeo y Salomé y hermano mayor del apóstol Juan. Los evangelios se refieren a él como el mayor para diferenciarlo del otro apóstol Santiago, Santiago Alfeo o Santiago el Menor. Algunas interpretaciones señalan además que Salomé era hermana de María, lo que convierte a Santiago y Juan en primos de Jesús. Eso explicaría el atrevimiento de Salomé al solicitarle a Jesús que los dos hermanos se sentasen junto a él en el paraíso, así como que Juan quedase a cargo de María tras la muerte de Jesús. Ahora vamos a conocer la historia de la catedral. El antecedente más remoto de la catedral fue un pequeño mausoleo romano del siglo I en el que se dio sepultura a los restos del apóstol Santiago después de su decapitación en Palestina, en el año 44 después de Cristo, tras su traslado por mar hasta las costas del Finis Terrae. Durante siglos, la cámara subterránea y la necrópolis que la rodeaba fueron asiduamente visitados por una pequeña comunidad cristiana local, de la que poco o nada se sabe, pero que debió ser diezmada hacia el siglo VIII. En el año 813,
Según versiones 820 y hasta 830, se produjo el milagroso descubrimiento de las reliquias del apóstol bajo la mesa del monte Libredón. Las encontró un ermitaño que vio allí signos celestiales. Avisado por el obispo de Iria, Flavia, el rey Astur Alfonso II mandó a levantar una primera capilla de piedra y barro junto al antiguo mausoleo. Este templo recibió en el 834 un preceptum regio que lo convertiría en la sede episcopal y le otorgaba poder sobre los territorios próximos. A su alrededor, buscando su protección, comenzaron a establecerse los primeros pobladores y grupos monacales benedictinos, encargados de la custodia de las reliquias. Eran los primeros pasos de la futura ciudad de Santiago de Compostela. La primera iglesia, enseguida, se quedó pequeña para acoger a los fieles, por lo que entre el año 872 y 899, Alfonso III el Grande hizo construir un templo mayor. Pero esa segunda iglesia fue destruida por el ataque del caudillo musulmán Almanzor en 997. El obispo San Pedro de Mesonso la reconstruyó en el año 1013, en un estilo prerromántico. Este tercer templo estaba aún en pie cuando el auge de las peregrinaciones y las riquezas de Santiago, que ya eran uno de los señoríos feudales más grandes de la península ibérica, permitieron comenzar a construir en el año 1075 la catedral románica que hoy se conserva, cuarto edificio sagrado sobre el antiguo sepulcro. La catedral románica. El rey leonés Alfonso VI, y especialmente el primer arzobispo de la ciudad, Diego Gelmírez, impulsaron de tal manera la catedral, la vida urbana y las peregrinaciones, que puede hablarse del siglo XII como el de mayor esplendor de la historia compostelana. Esta vez no se conformaron con un santuario que albergase las reliquias, sino que diseñaron una gran catedral de peregrinación siguiendo el estilo que se extendía por el Camino de Santiago. Por ella desfilarían los mejores constructores del romántico hasta llegar al maestro Mateo, autor de los últimos tramos de las naves, las torres defensivas del oeste, la cripta y sobre todo el pórtico de la gloria, un conjunto escultórico sin igual en Europa que aún hoy preside la entrada oeste. Cuando fue consagrada en el año 1211, la catedral ya gozaba del privilegio de la absolución plenaria, otorgado en el año 1181 por el Papa Alejandro III. A todo el que visitase el templo en un año santo jubilar, también concedía a los fieles un valioso documento que acreditaba haber recorrido el Camino de Santiago y aseguraba el derecho de asilo en la ciudad. Convertida en meta de salvación de la cristiandad, la catedral evolucionó con una vitalidad que fue capaz de impulsar la construcción de calzadas, hospitales, albergues, mercados y burgos enteros a cientos de kilómetros de distancia en las rutas que transitaban los peregrinos para alcanzarla. Con el tiempo, se irían añadiendo a la planta romántica elementos góticos, renacentistas y especialmente barrocos, gracias al incesante flujo de dinero del arzobispado y de los mecenas que encontraban en las capillas lugar de oración y eterno descanso. Mientras la estructura de las naves se conservó prácticamente intacta, el número y espacio de las capillas fue adecuándose a las necesidades del culto. En el convulso siglo XIV, la basílica adquiriría trazas de fortaleza, con torres defensivas como la actual, Torre del Reloj. Con el Renacimiento, impulsado por el arzobispo Alfonso III de Fonseca, se levantó el claustro definitivo, que sustituyó al claustro románico y modificó todo el lado sur y suroeste del templo. Fue época de reformas internas y adición de retablos, púlpitos y esculturas para mayor gloria del culto al apóstol. Ahora vamos a ver la magia del barroco. La mayor revolución estética llegaría al templo en tiempos del barroco, que
que comenzó en 1660 por transformar el altar mayor y la cúpula, para luego dar forma a los órganos, trazar el lienzo de la Puerta Santa, embellecer la torre del reloj y alcanzar su mayor esplendor con la culminación en el año 1750 de la estampa más icónica de la catedral, su magnífica fachada del Obradoiro. Fue también obra de los maestros barrocos de la catedral Vega y Verdugo, Domingo de Andrade, Fernando Casas y Novoa. El trazado definitivo de las plazas monumentales que rodean el templo y de muchos de los edificios colindantes. Puede decirse que el barroco saltó de la catedral de las plazas a los monasterios y a las casas nobles, para convertir a Compostela en la urbe imaginativa, escenográfica y dramática que hoy es reconocida como la ciudad barroca por excelencia de España. Tras 2000 años de historia como centro espiritual y casi 1000 de su actual edificio, la catedral se muestra hoy como un conjunto heterogéneo de espacios y elementos estéticos que dejan leer en la piedra la extraordinaria historia compostelana. Y es que en su larga existencia, el templo ha sido escenario de toda clase de episodios sacros y mundanos, que van desde la coronación de los reyes de Galicia en la Edad Media hasta el acuartelamiento de los soldados franceses durante la Guerra de Independencia, pasando por siglos de concordias y discordias, exaltaciones y linchamientos, conspiraciones políticas y esplendor religioso, ataques incendiarios y costosas campañas de embellecimiento, pompa y beneficencia, donaciones y expolios, coros de prebendas y patrocinios, solemnes ofrendas y sobre todo, incesantes peregrinaciones hacia la tumba del apóstol. Bueno, queridos hermanos, hemos conocido hoy la historia de la Catedral de Santiago de Compostela. Los invito pues a vivir una vida en oración. Si tienen la oportunidad de visitar esta catedral, visítenla, que es hermosa, preciosa y nos acerca mucho más al Señor. Sigamos pues en oración y los invito a compartir y a dejar su comentario. No olviden suscribirse para que lleguemos a más personas con el mensaje de Dios nuestro Señor. Dios los bendiga. Colgado en ese madero, sabiendo que ni el tiempo borrará ese amor eterno. Quiero hablar contigo, quiero escucharte, pero este diálogo interno, obligarlo, tengo que callar a la loca de la casa, esa que no deja de hablar, que incesantemente habla, ese monólogo de nunca acaba. Por eso vengo ante ti, amor de mis amores, porque si no es en ti, ¿dónde ahogaré mis dolores? Quiero entregarte mi todo y mi nada, que seas mi baluarte en esta tierra soñada. Adéntrate en mí, arranca lo que no te pertenece y refléjate así como el sol que resplandece. Amor de mis amores, el torrente de mi vida, como la furia del mar, hierve sin medida. Gracias, mi amado, por manifestarte en mis adentros, en mi entorno y en el universo. Gracias, mi amado, porque solo tu amor es infinito y eterno.